Entonces vamos a hablar un poco de NDI. Quisiera saber quiénes de ustedes ya está usando, aunque sea un pedacito de NDI. ¿Quién ya haya instalado NDI Tools, que esté viendo lo que sea un OBS? Levanta la mano. Oh, la mitad, poquito. Y precisamente la conferencia que quiero darles es el 1, 2, 3 del NDI. Sobre todo para las personas que no levantaron la mano, que a lo mejor digan, pues esto del NDI, ¿qué es? O del NDI, ¿con qué? Sí lo he visto, pero a lo mejor no me he aventurado a trabajarlo un poquito. Y entonces, pues vamos a tratar de descubrir un poco los secretos de, pues, qué es esto del NDI. NDI es un acrónimo, Network Device Interface, como el SDI, pero de red. ¿Okay? Y fíjense que ayer estaba viendo un artículo que lo cataloga como el estándar de video sobre IP. Es el estándar más utilizado ahorita en la industria para poder transportar video de un lado a otro basados en IP. Ayer lo vi ahí en LinkedIn, si me siguen, si no, por favor síganme, y voy a poner la publicación, de que muestra que estamos por mucho, muy adelantados de SMPTE 2110, inclusive de otros protocolos. Ahorita es el estándar de facto. ¿Sí? Es el estándar de facto de transmisión de video sobre IP. Y vamos a ver un poco de historia de NDI. NDI es un protocolo que lo inventó Newtek, o lo desarrolló Newtek, y Newtek es el creador de los TriCasters. Para la vieja guardia, que veo un par de vieja guardia, Video Toaster, ¿sí? En Amiga. Somos esa compañía de hace más de 25 años. Newtek no es una compañía que haya aparecido de la nada hace poquito, ¿no? Ya tenemos desde hace más de 25 años, creo que más, porque este discurso lo empezaba a hacer hace 5, entonces, con más de 30 años, imagínense, Video Toaster, en Amiga. Y cuando cambiamos a Windows, ¿sí? Empezaron a hacer los primeros intentos o los primeros experimentos de poder transmitir video sobre IP. El TriCaster, ahí por el 2005, incorporó lo que se le denomina el IVGA, y era el primer intento de video sobre IP, de cómo transportar la computadora, el escritorio de la computadora, hacia un switcher, y este switcher, pues obviamente era el TriCaster. Y realmente, pues nosotros decíamos, tenemos que compartir el PowerPoint, porque el TriCaster estaba pensado para salas de juntas, auditorios como aquí, y el PowerPoint, como ahorita, es vital, ¿sí? Y necesitábamos que ese PowerPoint estuviera en los TriCasters. Estamos hablando de Windows NT, ¿sí? Vieja guardia, Windows NT. Entonces, estaba limitado el número de entradas, por eso era importante que entrara ese PowerPoint de alguna manera, y esa manera era por red, por un cable de red. Entonces, un programita, el IVGA, mandaba el escritorio hacia el TriCaster, y así es como empezamos nosotros a transportar video sobre IP, antes de que existiera el concepto, antes de todo. ¿Okay? Y cuando pasamos a HD, cuando el TriCaster se convirtió en HD, que es aquí en el 2009, TriCaster el 300, a lo mejor ustedes lo usaron algunos. Ayer vi a su hermano, al Tripley 330. Sigue vivo, sigue funcionando, por más que les digo, ya cámbiamelo. No me lo saques de ahí, ese. La siguiente, ahí, gracias. Ya no voy a necesitar mi clic, ya tengo uno humano.
Listo, gracias. Entonces, ahí, cuando cambiamos a HD, empezaron las cosas a ser un poco más complejas. Mover video HD por medio de red es complejo. Entonces, ahí empezó a modificarse realmente el protocolo para convertirse en lo que hoy es NDI. Y entonces, convertimos a HD, empezamos a hacer precisamente el IVGA Pro, porque necesitábamos mover señales HD por red. Y en ese momento otras compañías se acercaron y dijeron, oye, lo que tú haces con tus propios productos de poder transmitir videos sobre IP, déjanos a nosotros también. Y es cuando sale el AirSend. A lo mejor no lo recuerdan ustedes mucho, pero en el 2012 que sale este protocolo, varias compañías empezaron a sumarse a este camino. Y uno de ellos primero fue Chyron. ¿Sí? Chyron empezó con el AirSend. Después que vimos que muchas compañías realmente estaban interesadas en compartir videos sobre IP, fue que se tomó la decisión de convertirlo ya en un protocolo abierto. Y dijimos, ¿sabes qué? Este protocolo hay que abrirlo a todos, ¿sí? No quedárnoslo propietario o solo exclusivo para nosotros, y es cuando nace realmente NDI. Y NDI es presentado en el IBC de 2015. Dijimos, ¿saben qué? Tenemos este protocolo y empezamos ahora sí la invitación a todas las compañías que quisieran unirse en este viaje. Al siguiente año, en el mismo IBC, se presentó ya por fin NDI 1.0 junto con el primer switcher de Newtek 100% NDI, que es el BMC One. El BMC One fue el primer switcher 100% IP, y eso fue en el 2016. Y a partir de ahí, si se dan cuenta, cada año ha habido una nueva versión de NDI hasta el día de hoy, que vamos en la versión 5.5. Todo este camino, desde una idea para poder solucionar un problema, cómo transportar PowerPoint hacia los TriCasters, se convirtió en el día de hoy en el protocolo de video de transmisión más usado ahorita en el mundo. Siguiente. Okay. Características de NDI. Una de las características más interesantes es que tiene resolución independiente, tiene velocidad de fotogramas independiente, relación de aspecto, canales de audio, los que quieras, muestreo de audio igual, todo esto independiente. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes convertir cualquier tipo de señal en NDI, vertical, horizontal, 12 frames, 24, 60, 30 progresivo, 140 videojuegos, no importa. El protocolo lo va a tener. Y otra de las cosas es que los que lo reciben dependerá si lo van a poder procesar, pero el protocolo puede tener cualquier resolución independiente. Soporta canal alfa. Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque si lleva ya algún perforado, el mismo protocolo, no importa, lo va a ir manteniendo. Tenemos dos espacios de color, YV o RGB, también lo soporta. Inclusive puede soportar hasta 16 bits por cada canal. Eso es bastante interesante. Podemos llegar hasta 32 bits. Todo va a depender de quién genera esa señal, pero puede estar ahí. Y otra cosa, puede tener comandos. Esto es interesante. No nada más es un transporte de video, sino que también transporta información. Información de, por ejemplo, Tally, PTZ, control de PTZ, inclusive mouse y teclado, un KVM. Entonces, es un protocolo bastante interesante. Y sobre todo que es compatible con todas las plataformas ahorita que estamos. Windows, Mac, Linux, inclusive soporte sobre procesadores ARM. ¿Okay? Y entonces, pues es todo un ecosistema que tú vas a poder transmitir señales de video de un lado al otro entre diferentes compañías. ¿Cuántas? Realmente
En el artículo mencionaba alrededor de 63 compañías que tienen productos y alrededor de unos 800 productos que ahorita hablan el idioma NDI. Hace unos años, antes de la pandemia, nosotros teníamos una media de que cada 3 días salía una aplicación nueva de NDI. Ay, híjole. Gracias. ¿Sí? Entonces, la disección del NDI, vamos a poderla poner rápidamente en 4 cosas: el discovery, el descubrimiento, cómo vamos a ver las señales NDI o cómo las vamos a encontrar, cómo se codifican esas señales, cómo se transmiten y sobre todo cómo se decodifican. Vamos a ver cómo funciona. Realmente, cuando tú tienes una red, esta red tú vas a tener un dispositivo NDI y un receptor que va a querer pues, recibir alguna señal NDI. Entonces tú vas a tener en tu universo de la red y lo que va a pasar es que va a haber un broadcast de MDNS. ¿Sí? Tenemos aquí gente de IP, redes, 2, 3, ok. Para ustedes les voy a estar hablando en su idioma, para todos los demás mortales como nosotros, vamos a, ¿qué? No, háblale al de redes. ¿Okay? Entonces, en realidad es un broadcast MDNS que va a hacer esa transmisión y entonces ahí se van a listar el número de dispositivos. Tú vas a tener una lista, ¿sí? A partir de ese broadcast de cuántas señales hay disponibles de NDI. Si se dan cuenta, ahorita solamente estoy hablando de listado, no estoy hablando de transmisión. Ahorita solamente es una pregunta al aire, que eso realmente es el broadcast. Una pregunta: ¿quién tiene NDI? Y va a haber una respuesta: yo tengo NDI. Y se hace una lista. Entonces, ya que se hace esa lista, se escoge: pues yo quiero la cámara fulanita. Y en ese momento se va a abrir el puerto y hasta ese único momento es que se empieza a transmitir el video. Antes no. Esa es una de las cosas que permite tener una red bastante baja en función de transmisión. En vez de que todas las señales estén siempre transmitiendo, en realidad que tú las veas listadas no quiere decir que haya una comunicación, solamente que están ahí y hasta que alguien las escoja, en ese momento hay comunicación. Al principio se hace una banda baja, ¿sí? Un ancho de banda bajo, donde solamente tú lo vas a poder ver en tu multiview. Nota, no se lo digan a nadie. Este low bandwidth y de multiview pequeño solo funciona con TriCaster. Solo con TriCaster. Si tienen otros software basados, switchers basados en software, no, solo TriCaster bajo, ancho de banda, pero no se lo digan. Y entonces, hasta que no esté en program, vas a tener tú todo el ancho de banda. Y es así como se optimiza realmente los anchos de banda en TriCaster. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener en alta los que tengamos en program o estemos grabando. A diferencia de otros que siempre van a tener la máxima resolución todo el tiempo, entonces sus anchos de banda van a ser un poco ahogados, por si les ha pasado. Y entonces, otra cosa interesante es que tú cuando vas a tener una cámara o vas a tener un dispositivo que lleva control, precisamente se abre ese puerto de comunicación para poder también tener control, ya sea de cámara, o le mandas también información de estás en program, un tally, tú estás al aire. Y obviamente estas señales pueden ir de un lado a otro y empezar a hacer toda tu red, pues este tipo de comunicaciones. Entonces, cuando tú tienes diferentes dispositivos, se listan en la red y ese mismo puede darle información o darle señal a muchos dispositivos sin necesidad de que tú tengas que hacer un cableado exclusivo para cada uno de ellos. Esa es la ventaja de estar en IP, en redes. ¿Okay? Como les decía, el descubrimiento, si lo quieren un poco más técnico, es un MDNS, que es un multicast. Ahí está el puerto de transmisión del multicast sobre el 5353. Este protocolo también es llamado como Bonjour o Zero Config. ¿Sí? No es un protocolo hecho por Newtek o demás,
está basado en estándares de IT que ya están ahí. Y fue así como al principio se hacía el descubrimiento de las señales. Recuerden, estamos hablando de 2015, 2016, que esta era la idea de que un TriCaster y algunos dispositivos tuvieran señales NDI. ¿Qué pasó? Fue un boom de NDI. Y entonces nos empezamos a tener con redes o con instalaciones que sobrepasaban más señales NDI. Y entonces el listado de esas configuraciones empezaba a ser un poco más complejo, porque tú en el listado de broadcast de señales, tú tienes un número finito de kilobytes que puedes mandar en ese broadcast, ¿sí? Y entonces empezábamos a tener problemas de descubrimiento. Y es por eso que se agrega Discovery Server. Entonces tú tienes dos formas de descubrir las señales, ya sea por Bonjour o por MDNS, y ya cuando sobrepasas un número significativo de señales, tienes que cambiarte a Discovery Server. Ojalá que todos nos tengamos que cambiar a Discovery Server. Eso quiere decir que tienen muchas señales NDI. Y entonces, cuando se registran por grupos. Tú vas a tener los grupos de recepción y de transmisión de NDI. Entonces, la aplicación va a decir, ok, yo recibo cierto número de grupos y yo mando esa señal a ciertos grupos. Y con esto logramos administrar grupos de trabajo para que no todos vean todo, ¿sí? Porque imagínense en tu canal que los de gráfica estén viendo los de noticias o los de deportes, entonces necesitamos grupos de trabajo. Y obviamente también se puede hacer con grupos. Como les decía, el Discovery Server es en vez de hacer un broadcast MDNS donde todo mundo puede recibir ese listado, es al contrario, pones un servidor y todos van a buscar al servidor la lista de señales NDI que está para allá. ¿Ok? Encoding, tenemos dos tipos, o hay dos tipos de sabores: NDI High Bandwidth o NDI HX. ¿Ok? High Bandwidth es el que se genera en todos los dispositivos basados en software o con chip FPGA. Vamos a tener el High Bandwidth, la máxima calidad, y ese va a ser el que vamos a tener. Generalmente está arriba de los 100 megabits por segundo. Y el HX, y este HX es de alta eficiencia. Al momento de poner NDI, ¿sí? Recuerden que ahorita ya estoy hablando casi de al final, pero al principio solamente teníamos High Bandwidth. ¿Okay? Y era un problema porque muchas redes estaban un poco congestionadas. Y transportar el número de señales de video era un poco complejo, y sobre todo en cámaras robóticas. Oye, ¿sabes qué? No puedo estar mandando esa señal. Entonces se sacó precisamente el HX, y el HX es de alta eficiencia y está basado en el coprocesador 264 o 265. Es por eso que solamente se encuentra en cámaras con coprocesador de 264 o 265, y lo que se hace es un wrapper de NDI sobre un encapsulado sobre esa codificación que ya está en las cámaras. ¿Okay? Muchos me preguntan, oye, es que, sobre todo al principio me preguntaban, oye, es que está muy bien NDI, pero está comprimido. Esa era una lucha con los ingenieros, con ustedes, con algunos de ustedes. Es que, ¿sabes qué? Yo necesito que no esté comprimido. Por eso es que nos tenemos que ir con 2110. Nos tenemos que ir porque necesitamos que toda la señal full, completita, ¿sí? Sin compresión. Porque nosotros nunca hacemos compresión, ¿sí? Todo lo hacemos raw. Grabamos directamente, todo raw. Nuestros servidores de transmisión también son raw. Transmitimos, nunca usamos compresión. Bueno, ¿qué tipo de compresión? Utilizamos DCT. ¿Cuál es? La misma que utiliza ProRes, es el mismo algoritmo que utiliza ProRes o el de Avid. Es el estándar en la industria, tampoco es
algo diferente. Y obviamente el ancho de banda va a estar determinado por la resolución, no es un ancho de banda fijo. Si tú tienes señales más pequeñas, el ancho de banda va a ser más pequeño. Si hay más movimiento, es variable, es BBR. Entonces, si hay más movimiento, vas a tener más ancho de banda. Entonces, es dinámico. Latencia de un fotograma. Cuando tú ya estás regenerando alguna señal, vamos a tener una latencia de un fotograma o de líneas si es adquirido por un FPGA. Entonces, la compresión o la conversión de esa señal a NDI va a ser menos en líneas si es directamente sobre un FPGA y está diseñado para redes de 1 giga. Y ahora sí, ¿cuánto consume? Realmente, ¿cuánto consume NDI? Vamos a tener que en una señal, no se ve, en una señal HD 1080 5994 entrelazado, vamos a estar alrededor de 113 120 megabits por segundo. Este es el tope, ¿sí? a máximo movimiento y a máximo tamaño. Yo realmente todavía estoy sorprendido. Ayer o antier estábamos hablando, ¿cómo tienen todavía transmisiones SD ustedes y análogas? Es algo muy interesante. Pero quiere decir que pueden transmitir más señales, ¿sí? En vez de los 120 estamos hablando de unos 63 megas. Pero esto obviamente es lo que nos va a permitir trabajar en redes de 1 giga, ¿sí? Sin tener que irnos a 10, a 40, ¿sí? Los que usan PAL también está ahí. ¿Sí? Cuando tenemos HX, pues estamos basados en una compresión H264 o H265 y obviamente la tasa de transferencia puede ser desde 15 megabits por segundo hasta 75 megabits por segundo, según cómo la vayas tú eligiendo. Esta es una de las cosas interesantes. Aquí tú sí puedes, en algunos casos, pudieras tú limitar cuánta compresión vas a tener en ese tipo de señales. Obviamente, cuando estamos hablando de una compresión 264, la latencia se hace un poco más grande. ¿Por qué? Porque la codificación y decodificación de 264 es más trabajosa para todos los dispositivos. ¿Ok? Transmisión. Tenemos 4 tipos de transmisiones: TCP, UDP, multi-TCP y RUDP. Los de IT las conocen fácil y demás. TCP, UDP, multi-TCP y RUDP es como el paquete de datos, el paquete de red se mueve de un lado a otro. Solamente. Y les voy a hacer solamente los 2 primeros ejemplos. TCP. El TCP es como un dato, se va moviendo y va a decir, hey, soy TCP. Ah, mucho gusto TCP. ¿Sí llegué bien? ¿Sí llegaste bien? Sí. Entonces hay un acknowledge de recepción y de envío. Y en cambio, el UDP es un paquete de datos que UDP y dice, soy UDP, soy UDP, soy UDP, soy UDP, soy UDP, soy UDP, soy UDP. No le avisa a nadie si llegó bien, si no llegó, nada. Soy UDP, soy UDP, soy UDP, soy UDP. ¿Ok? Entonces, son los 4 tipos de transmisión de estos paquetes de red. Y al principio, en el 2016, realmente nosotros sobreestimamos la explosión de NDI. Y entonces solamente teníamos, o solamente cuando salió NDI 1.0, la transmisión solamente era TCP, porque creíamos que íbamos a tener poquitas señales, nada más nosotros aquí, un TriCaster, un par de cámaras y listo. ¿Qué pasó? Fue un boom. Realmente desde el principio empezó realmente una revolución de videos sobre IP. Y el problema es que se empezaban a hacer redes más grandes, más congestionadas, con más señales. Y entonces es por eso que empezamos a sacar precisamente después
NDI 3.0, 3.5, 4, 4.5, 5.5.0. Y en cada una de esas empezamos a agregar una forma de cómo transmitir esos paquetes. Es por eso que tenemos TCP. Luego, ustedes mismos nos obligaron a decir, oye, es que ¿sabes qué? En mi red, TCP no está funcionando. Ah, no te preocupes, ya vamos a salir con una nueva. Y sacamos UDP, con Forward Error Correction. Y entonces subsanamos otro tipo de redes. Y luego seguimos avanzando y otros dijeron, ay, es que ¿sabes qué? Pues no me está funcionando ni TCP ni UDP porque mis redes son más complejas. Ok. Y entonces salió multi-TCP. Y después los mismos clientes, ustedes dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que sí tengo muy complejas las redes, pero aparte quiero llegar de Tegu a San Pedro Sula. Necesito ya salirme del área local, necesito irme un poco más para allá. Y entonces es cuando sacamos el RUDP o Reliable UDP. Y es donde estamos ahorita. NDI 5.5 o desde el 5 estamos basados en RUDP. Y esto es lo que nos permite precisamente salir del área local y poder tener ya conexiones por internet tradicional. Entonces, les decía, nosotros vamos a tener la forma de cómo transmitimos, pero la forma de cómo adquirimos o hacemos ese handshake puede ser de dos tipos, únicas o multicast. Por default, todos vamos a estar en unicast cuando tú prendes un equipo, ya sea de nosotros, de un tercero o demás, siempre vamos a estar en unicast. ¿Okay? Cuando las señales empiezan a ser sustanciosas y muchas, ¿sí?, es cuando necesitamos cambiarnos a multicast. ¿Okay? Cuando tengamos alrededor de 50 o más señales NDI. Antes de eso, por favor, quedémonos en unicast. ¿Sí? Porque si cambiamos a multicast, los 2 o 3 personas de IT que estuvieron allá van a gritar, ¡ah! ¿Por qué me cambiaron a multicast? Se me cayó mi red. ¿Okay? Entonces, por default estamos en unicast. Multicast es más complejo, es una gran responsabilidad. ¿Sí? Es un gran poder, pero que conlleva una gran responsabilidad. ¿Okay? Decodificación. ¿Qué vamos a decodificar? Vamos a decodificar lo que codificaste. No vamos a hacer nada diferente. Si tú codificaste obscuro, vamos a decodificar obscuro. ¿Sí? No mejor. Ahí en ese momento de que agarramos un paquete y lo mandamos al otro, no vamos a hacer ninguna mejora, no va a haber ni degradación. Lo que tú pones ahí es lo que va a estar en el otro lado. Otra, cada paquete de red que mandamos, le ponemos una hora, un tiempo. ¿Por qué? Porque después, cuando lleguen todos esos paquetes, vamos a poderlos alinear al final y poderlos presentar, sobre todo cuando estamos haciendo grabación. ¿Sí? Si tenemos una grabación de multicámara, como todos los paquetes están estampados en tiempo, pudiéramos hacer alineación de todas las cámaras en sincronía. Entonces todos los paquetes están con tiempo. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacas ese reloj? Bueno, al principio estamos siempre basados en NTP. ¿Sí? El reloj que está puesto en las computadoras, ese va a ser tu NTP. Obviamente tiene que estar sincronizado a reloj. Pero a partir de la última versión, sobre todo desde Windows 10 en la 18.09, se agrega precisamente sincronía por PTP. Entonces, si ustedes dicen, ay, es que, ¿sabes qué? Milisegundos no es para mí. Es muy aleatorio. Yo necesito una sincronía de nanosegundo. ¿Sí? Porque milisegundo, no. Entonces, ya podemos también hacer sincronía por PTP. Latencia.
En high bandwidth, les decía, vamos a tener menos de un cuadro y en líneas, sobre todo si estamos haciendo codificación en FPGA. HX, aquí HX es un poco complejo porque recuerden, estamos basados en, claro, 264, muy bien, o 265, y 264 o 265 es un long GOP. ¿Okay? Entonces, precisamente ese long GOP nos va a hacer que tengamos un poco más de latencia para poder construir bien los cuadros. Y obviamente esto se puede decodificar tanto en el GPU o en el CPU. ¿Sí? Otras características de NDI es que las diferentes compañías pueden incluir configuraciones a partir de las señales NDI. Puedas tú incluir un web UI para que puedan hacer configuraciones. Tenemos el control de PTZ, tenemos el tally, tenemos el routing. Esto es bastante interesante, el routing. Y obviamente los metadatos. Nota del routing. El routing en NDI en realidad es un handshake de IPs. ¿Sí? Cuando tú dices, es que voy a poner un routing NDI, lo que realmente es un administrador que le va a decir, ahí tengo una señal y quiero moverla de ahí para allá. Lo único que le dice, el IP es fulanita. Ah, ok. Y luego, la IP cambió a la otra. Ah, ok. No es un relay de señales, como en un routing switcher de video tradicional, que te llega una señal y empieza a replicar esa señal sobre todas las salidas. En NDI, el routing simplemente es un paquete. Le vas a decir, ahora el paquete te va a llegar de ese lado. Ahora cambió de ese otro lado. Ahora cambió de otro lado. Ahora cambió de otro lado. ¿Sí? Lo que quiere decir es que no aumenta el número de señales. ¿Sí? Cuando tú haces un routing, realmente nada más le dices, hey, ahora te conectas de aquí a acá. Y si se apaga ese routing, esa conexión se mantiene, porque nada más es un administrador de IPs. Nota interesante de cómo funciona el routing. Ahora sí, a lo interesante. ¿Cómo vamos a planear una red NDI? Principalmente, obviamente tienes que saber o calcular el número de señales que vas a tener dentro de tu estudio. ¿Okay? Y sobre todo, no nada más cuántas señales, sino cuántas veces esa señal va a ser tomada. ¿Por qué? Porque al principio todas las conexiones van a ser unicast. ¿Sí? Y entonces, si yo agarro la señal de esa cámara una vez para una producción y luego la otra aplicación agarra otra vez esa misma señal para esa aplicación, ¿qué pasó? El ancho de banda se duplica. Si agarras una tercera, van a ser 3 veces. Una cuarta, 4. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que la conexión de IP que tenga puede ser saturada por el n número de veces que son tomadas esas señales. Entonces, no nada más es contar cuántas señales NDI vas a tener, sino cuántas veces va a ser tomada esa señal. Porque a partir de eso es que vas a tener tú que tomar ciertas decisiones. Irte a multicast o irte a un replicador de señales, sobre todo para poderte quedar todavía en unicast y no cambiarte a unicast. ¿Okay? Precisamente esa es la planeación. Número de señales, cuántas vas a tener y cuántas van a ser tomadas, cuántas veces van a ser tomadas. Siempre vamos a recomendar, tienes que tener una señal, una red solamente NDI. Nada más NDI. Oye, pero es que ahí también van los correos. Es que las impresoras, es que yo no tengo control, lo tienen los 3 personas que levantaron la mano de IT. ¿Sí? Es un problema. Siempre recomendamos, crea tu propia red de NDI. Oye, que no, las 3 de ahí no me dejaron, no quisieron.
Es que les pedí un switch nuevo de red y no quisieron. Bueno, que te pongan en una VLAN, al menos. ¿Sí? Hay que hacer un aislamiento por medio del switch. ¿Cómo? Por VLAN. Ok, ¿no me quieres comprar un switch nuevo solo para NDI? Ponme en una VLAN, por favor. ¿Sí? Pónganlo en una VLAN. ¿Sí? Oye, pero es que ¿sabes qué? La VLAN de video no tiene salida de internet. Y los de producción me pidieron hacer streaming a Facebook. Puedo conectarlo 2 veces. Uno a la VLAN de video de NDI y el otro a internet. Sí, se puede. ¿Se recomienda? No. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un desperdicio de recursos. ¿Por qué? Porque a lo que ibas a utilizar un solo switch y no me querías comprar uno nuevo, pues ahora vamos a tener que usar 2. Uno para la red de video y otro para el internet. Entonces, generalmente, esto es lo que iríamos. ¿Esto está correcto o está incorrecto? Tenemos un switch, se ve muy delgadito. Y tenemos un equipo de video y está a la corporativa, donde tenemos el internet, el correo y todo, y tu switch de video. Y luego tenemos otro dispositivo con NDI, igual conectado acá abajo, y a la de corporativo. ¿Creemos que está correcto o que está incorrecto? ¿Correcto o incorrecto? ¿Sí? Manita arriba. Pues manita abajo. ¿Por qué? Porque los paquetes de red no entienden de switchers. ¿Por qué? Porque siempre van a buscar la ruta más rápida. ¿Cierto o falso? O sea, cuando transmites uno, dice, ¿cuál es mi ruta? ¿Cuál es mi ruta? ¿Cómo llego más rápido? ¿Cómo llego más rápido? ¿Ok? Si el dispositivo dice, hey, yo tengo 2 rutas para llegar a este. Tengo la ruta 1 por allá arriba y la ruta 2 por acá abajo. Está mejor. ¿Por qué? Porque mando un paquete por arriba y mando un paquete por abajo. Cuando se me está congestionando una u otra. Y empiezo, lo que yo creía que iba a estar separado, está todo revuelto. Porque él dice, no, pues yo tengo 2 rutas para llegar y voy a aventar para un lado y para el otro. ¿Okay? Este sería lo correcto. Los 2 dispositivos NDI se conectan al switcher y este se conecta al corporativo. Y entonces solamente va a tener una ruta. ¿Sí? Y eso, si tú pones 2, le puedes poner 3 NICs de red, van a ser 3 rutas o demás. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya acabó? ¿Ya me tengo que bajar? ¿Ni una pregunta? ¿Nada? ¿Una? ¿Preguntas? Como que no voy a estar acá afuera, pero creo que no fue buena idea de yo primero, los dormí. Así si era la última. ¿Dudas de NDI? Realmente es muy noble. El protocolo realmente es muy noble, aunque los haya tratado de asustar un poquito, es para que se tomen en serio que a final de cuentas el core de su producción de video, no sé si ya se dieron cuenta, pero hace un poco de años dejó de ser un routing switcher de video. Ahora el core de su transmisión y de toda su producción de televisión y de video es un switcher de red. Y pasó sin que nos diéramos cuenta. Pasó sin que nos diéramos cuenta. Todo está basado en IP.
¿Ok? ¿Esto quiere decir que NDI es el único protocolo que van a utilizar? Nope. Van a utilizar un montón. Y NDI va a ser uno dentro de todo su portafolio de comunicaciones que van a tener dentro de sus instalaciones. Y obviamente este 1, 2, 3 es para que ustedes sepan cuándo usarlo, y cuándo usar otro protocolo. ¿Okay? Pues no me queda más que agradecer su presencia. Nos vemos entrando al salón, ahí estoy yo luego. Tengo cosas muy interesantes, ¿sí? Cosa 1, estoy conectado a 2 por medio de Bridge, por internet local, estoy conectado a 2 locaciones distintas. Estoy conectado a Monterrey, a mi home office, donde tengo un TriCaster Mini, y estoy pudiendo hacer producción directa desde Monterrey, aquí en Tegucigalpa. Y la segunda conexión que tengo es en San Antonio, donde puedo controlar 5 dispositivos a distancia y traer también señales. Entonces tengo 2 conexiones con el internet de este hotel para hacer producciones remotas por medio de NDI 5.5 Bridge. Tengo el nuevo panel de control, el Flex, que es el primer panel IP NDI que se presenta. Y lo más interesante es que estoy yo. ¿Okay? Muchas gracias.